Para los que no sean subs o hayan visto algunos de mis videos, mi arquetipo favorito de Yu-Gi-Oh es Dragon Maid, el cual está basado en Kobayashi-san Shino Maid Dragon, la cual llamaré Maid Dragon a lo largo del presente, siendo esta obra rodeada de varias polémicas, dividiendo a la gente en internet. Que Dragon Maid sea mi arquetipo favorito no es precisamente solo porque me guste el anime en el que se basa, que si bien le tengo cierto aprecio, eso no me cegará y reconozco las virtudes como defectos que tiene. Hola Banda Max, yo soy Yami Rick. Como ya escucharon y vieron en el título, voy a hacer una crítica a Maid Dragon. Voy a ser lo más imparcial posible. Aunque me guste el concepto de chica dragón, seré duro. Asimismo, voy a dividir este video en varios capítulos. Podrán verlo en la timeline para abarcar la mayor cantidad de temas posibles. También los invito a dejar en los comentarios su opinión sobre Maid Dragon. Esta es una crítica a Kobayashi-san Shino Maid Dragon por parte de un fan de Dragon Maid. Empecemos. Daré una breve hipnosis de lo que trata este manga. Maid Dragon se enfoca en la relación entre Kobayashi y Toru. Es un slice of life e isekai inverso. La comedia toma fuerza cuando los personajes dragón tienen que vivir en un mundo moderno con sus reglas. Hipótesis. La obra Kobayashi-san Shino Maid Dragon posee virtudes narrativas, técnicas y emocionales que permiten que sus aspectos más destacados se sostengan por sí mismos, a pesar de las polémicas y el estigma que ciertos elementos han generado entre parte del público. La adaptación de Kyoto Animation demuestra que dichas virtudes pueden potenciarse mediante una reducción del énfasis en el erotismo y una mayor atención al desarrollo de los personajes, las relaciones y el contenido emocional, sin que ello implique perder la identidad de la obra. El marco teórico que usaré será la ética universalista o universalismo moral para analizar Maid Dragon. Este consiste en la idea de que existen ciertos principios morales básicos que son aplicables a todas las personas en todo el mundo, sin importar su cultura, religión o nacionalidad. El objetivo general del presente es realizar un análisis a profundidad a la obra de Maid Dragon del autor Kyu Shinya, desglosando el contenido particularmente de la versión animada de Kyoto Animation, en materia de exponer virtudes y defectos evitando caer en una postura extremista. Los objetivos específicos son: analizar las decisiones tomadas por Kyoto Animation durante la adaptación animada y cómo éstas influyen en la percepción de la obra. Examinar la composición musical y la identidad sonora desarrollada por Masumi Ito y Fana dentro de la adaptación. Evaluar la construcción de los personajes y las relaciones entre ellos como uno de los principales pilares narrativos de la obra. Analizar la presencia y función del fanservice, así como el impacto que este tiene sobre la narrativa y el tono de determinadas escenas. Contrastar la recepción de distintos sectores del público ante los elementos más controvertidos de la obra. Determinar en qué medida las virtudes de Maid Dragon pueden sostenerse independientemente de los elementos polémicos que la acompañan. La metodología a emplear en el ensayo es cualitativa, pues el fin es exponer virtudes y defectos de la obra en cuestión en un análisis individual a cada tema. Si bien algunos ya pueden intuir el resultado, la respuesta larga es mucho más argumentada para evitar discusiones, pues la crítica pretende responder a las preguntas más comunes que puedan aparecer por parte de un sector de los consumidores de la obra. En cuanto a las conclusiones obtenidas, he realizado una consulta informal a otros usuarios sobre su opinión a la obra analizada, obteniendo respuestas diversas, pero acercándose al pensamiento general de los individuos que rechazan la obra por motivos éticos y morales. Ahora debo aclarar la terminología que usaré a lo largo de este video. Entendamos ética, universalismo moral, supracultura.
Supracultura o supercultura. Estructura compleja de grandes dimensiones que engloba otras menores. Moral. Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Globalización. Es un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, caracterizado por una progresiva integración e interacción entre los países, las personas y las instituciones. Loli. Para efecto de este análisis, se entenderá por Loli, personaje fundamental en la ficción dentro de la cultura anime. Posee al menos dos de las siguientes características: menor de edad, prepuberal, psique y actuar infantil, apariencia físico-moda de tipo infantil. Lolicon. Para efecto de este análisis, se entenderá en base al uso popular en Internet occidental. Sustantivo, persona, hombre o mujer, que tiene gusto por los personajes de ficción del tipo loli, sintiéndose atraídos a estas de forma erótica o sexual. Adjetivo, subgénero del anime manga para adultos, pornográfico, que incluye a menores de edad envueltas en relaciones sexuales. Shota, al igual que en loli, pero aplicado a niños varones. Shotacon, al igual que el adjetivo lolicon, pero aplicado a niños varones. Fetichización. Proceso mediante el cual determinados rasgos, características o símbolos son presentados como objeto de excitación o deseo, adquiriendo una carga erótica o sexual. Representación infantil. Conjunto de recursos narrativos, visuales y conductuales empleados para asociar a un personaje con la infancia o con atributos propios de ella, independiente de la edad que se le atribuya dentro de la ficción. Edad representada. Etapa de desarrollo que una obra comunica al espectador mediante elementos físicos, psicológicos, conductuales y sociales, independiente de la edad cronológica o biológica atribuida al personaje. Intención. Determinación de la voluntad en orden a un fin. Fanservice. Contenido o elementos incorporados con la finalidad de agradar, satisfacer o generar reconocimiento entre los seguidores de una obra. Puede tener funciones narrativas, cómicas, nostálgicas o eróticas, aunque no siempre resulta esencial para el desarrollo de la historia. Ecchi. Subgénero del anime manga del tipo sugestivo erótico en la clasificación B15. Fanservice ecchi. Uso de elementos eróticos o sugestivos destinados a atraer o satisfacer a un sector del público, pudiendo tener una función narrativa menor o simple ornamental. Copyright. Derechos de autor. Contexto. Sencillez con la que él o los dueños de un determinado producto pueden reclamar derechos de su propiedad en este video. Cosificar. Considerar a alguien como una cosa. Adoctrinar. Inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Coacción. Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Condicionar. Influir de manera importante en el comportamiento de alguien o en el desarrollo de algo. Catarsis. Purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda. Lectura negociada. El receptor acepta la regla general o el mensaje principal, pero adapta o negocia ciertos aspectos para que se ajusten a su propia experiencia y contexto. Obra abierta. Concepto según la cual una obra artística admite múltiples interpretaciones por parte de los receptores, sin que exista una única lectura válida. Axiología, narrativa. Es la rama de la teoría literaria y el análisis de textos que estudia la naturaleza, jerarquía y transmisión de los valores y antivalores dentro de una historia.
Quisiera empezar contándoles mi historia con esta obra y el cómo es que Dragon Maid es mi arquetipo representativo. Conocí Maid Dragon por allí del 2020, durante la pandemia. Fue por medio de memes y eso me hizo interesarme en ver el anime, por lo que vi la primera temporada. Al principio me parecía un Yuri cálido, hasta que apareció Kanna y, eventualmente, Shouta, quienes comenzaron a ser usados en escenas y chistes subidos de tono. En fin, tuve que ignorar eso y terminar de ver el anime. En 2022 empecé a tener nostalgia por Yu-Gi-Oh! Volví a jugar Forbidden Memories y me dio curiosidad del estado del juego. Lo había dejado por los péndulos, entonces es como que me enteré del arquetipo Dragon Maid basado en Maid Dragon. No recuerdo de quién era el video, según yo del anti, pero fue precisamente que hay relación entre el TCG y el anime del cual había visto su segunda temporada que me decanté a obtener dicho arquetipo. Dicho y hecho, soy un jugador Dragon Maid. Sin embargo, Maid Dragon presenta algunas escenas e interacciones entre personajes que me son incómodas por obvias razones. Vamos, me gustan las maduras. Me gusta Maid Dragon, tiene potencial, pero parece que el autor no lo ve. Es así como me he inclinado más a ser un fan de Dragon Maid que de Maid Dragon. Valoro esta última y como fan que disfruta de sus virtudes, me da pena la inclusión de temas lolicon chotacón. Por otro lado, valoro el trabajo de Kyoto Animation por suavizar parte del material original en cuanto a los temas controvertidos, aunque siguen estando presentes. Vi la reciente película de Kanna, la cual trataba sobre un viaje emocional de la misma. Incluir el tipo de escenas o chistes fetichistas arruinarían el tono sentimental que transmitía ese arco. Si desean ver Maid Dragon, esa película no contiene fetiches hacia Kanna, aunque su dibujo original se mantiene. Quizá esto facilitó que pudiera llegar a cines de México como A4, pero se presentó en Occidente, cosa que el anime o peor el manga no podrían proyectarse con tanta sencillez, pues ya carga con cierto estigma. Música. Este es un aspecto que abordaré rápido. En primer lugar porque toda la música del anime tiene copyright, pero dejaré una lista de reproducción con la música del anime en la descripción. En este apartado, el anime de Kyoto Animation acertó. Los temas son memorables, la música tiene identidad propia. Por lo general suena a algo hogareño, divertido y relajante. De parte de la compositora Masumi Ito, cuyo trabajo ambienta la adaptación animada. El trabajo realizado por Fana también tiene lo suyo, luciéndose con cada nueva composición, siendo mi favorita Ai no Supreme. Lo único que desearía en este apartado es que el uso del soundtrack tuviese más libertad para el uso transformativo de estas composiciones, viéndolo más como una forma de publicidad, así como el soundtrack de Dragon Ball es utilizado por los creadores de contenido de dicha franquicia. Aún así, me las he arreglado para usar los temas en algunos videos, pero la música no se puede apreciar bien para lograr esto. Por otro lado, los videojuegos también tienen su música, la cual escucharán a lo largo del video. Sin embargo, no es lo mismo, pues el soundtrack de la animación busca transmitir la sencillez de un día, mientras que la de los videojuegos buscan animar al jugador para seguir avanzando entre niveles. Pese a poder usarse tranquilamente, pues en los gameplays son más flexibles, ambos tipos de soundtrack funcionan diferente. Adaptación de Kyoto Animation. Kyoto Animation es el estudio que se encargó de la adaptación animada de Maid Dragon. Algunos de sus trabajos son Clannad, Lucky Star, Keion, Violet Evergarden, entre otros, siendo este último que me resultó muy emocional para mí.
Estamos ante animadores con gran talento y trayectoria. En parte me divertía con los memes que comparaban la animación y dibujo de los primeros episodios de Dragon Ball Super con algunos de Maid Dragon. En su primera temporada, Yasuhiro Takemoto dirige el anime en Kyoto Animation. Yuka estuvo a cargo de los guiones de la serie y Miku Kadowaki estuvo diseñando los personajes. Se lucieron con la calidad de la adaptación, tanto en escenas sencillas de la vida de los personajes como en los momentos que requerían de atención dinámica. También hay algo que agradezco a la animación: suavizar ciertas escenas, en especial las que involucran a Kana o Shouta. Pues cuando se trata de Toru, Lukua u otra adulta, las involucradas en el ecchi no me molesta su uso, pero este tema me explayaré más adelante. La intención parece ir encaminada a la parte más tranquila y divertida de la obra, lo slice of life y la comedia, pues escenas de Toru intentando conquistar a Kobayashi o cómo los dragones no miden lo que hacen al realizar una acción, aunque digan que se contuvieron, se quedan en la memoria como algo divertido que, aunque no saque una carcajada, sí dibuja una sonrisa en el rostro del espectador. La casa animadora ha realizado toda la adaptación, las 2 temporadas, los mini Dragon, OVAs y la película de Kana. No decepcionan con el apartado técnico, incluso con el CGI. Los distintos tipos de arte y animación son parte de sus virtudes. Esperemos pronto continúen con la 3ª temporada y nos maravillen con más de su asombroso trabajo. Algo que debo añadir es la calidad de los encuadres, la fotografía. Ahora verán algunas capturas de los episodios que me gustaron. Si tuviera que valorar el dibujo, la calidad supera el material de origen. Si bien el arte base y la historia se le debe al autor, la animación supo tomar dicho material y adaptarlo, darle carisma y trasladar los paneles al formato animado, así como suavizar ciertos ángulos innecesarios. La adaptación animada no fue tratada como un trabajo menor, todo lo contrario, se nota el esfuerzo entregado. Quiero destacar los Mini Dragon, una serie de 13 cortos animados, la mayoría de menos de 2 minutos, contando una breve historia enfocada en la sensación hogareña y la comedia. Podría recomendar la mayoría de estos para entender las virtudes de la obra. A partir de la 2ª temporada y la película centrada en Kana, el director es Tatsuya Ishihara. Manga. Vean el anime. El manga está mal adaptado. Esta es una de las frases más recurrentes entre las personas que aprecian la obra, pero ¿por qué ocurre esto? El manga fue creado, dibujado y escrito por Kyu Shinya. Es aquí donde encontramos los diseños y trama original. A fecha de realización de esta crítica, el mismo cuenta con 184 capítulos, por lo que pude contar. La versión animada parece adaptar hasta el capítulo 90 hasta su última emisión, siendo la película de Kana, la cual es un complemento de la 2ª temporada. A lo visto, el material está realmente avanzado. Este comienza ligero y dentro de algo convencional, con un contexto yuri, slice of life, comedia y algo de ecchi. Incluso el diseño inicial de Kana en el manga es hasta más tierno y proporcional en cuanto a su físico en comparación con etapas avanzadas y el diseño en la versión animada. No estoy en contra que un autor vaya refinando su estilo de dibujo y los personajes del manga cambien con el tiempo. Pasa con Hirohiko Araki, por ejemplo. Pero avanzando en la historia y capítulos posteriores, esto cambia y en ocasiones los ángulos que le dan son... ya lo están viendo ustedes mismos. Siendo esto un ángulo que rompe con lo que la escena debe transmitir, y como estos hay más, como la infame comparación entre el manga y el anime con un ángulo de Kana. Quisiera añadir más, pero gran parte de ambos materiales, anime y manga, comparten el mismo argumento y personajes. Aunque el original va más adelantado, realmente el autor se la está dejando complicada a Kyoto Animation.
Lo que hace Shinya en sus paneles es una mezcla de la emoción de la historia y el ecchi, donde ambos aspectos compiten. Tenemos una escena que debería ser tierna, por ejemplo, pero el ángulo del panel busca erotismo, rompiendo con lo que debería transmitir. No es el momento y lugar adecuado, además del personaje elegido. Desde la teoría cinematográfica de David Borwell, el encuadre no es neutro, sino que contribuye a construir el significado de una escena. Por ello, ciertos ángulos presentes en el manga terminan compitiendo con la emoción que la secuencia pretende transmitir. Kyoto Animation no censura la obra, parece estar consciente de las virtudes de Maid Dragon, buscando dar prioridad a estas sobre el erotismo que el autor plasma, enfatizando en lo que hace avanzar la trama y el desarrollo de los personajes, en una ligera reinterpretación axiológica. Me explayaré en el siguiente apartado. Película de Kana. La película con el título en español sería algo como Un dragón solitario desea que lo quieran. Al menos es el título que Cinépolis le dio en su función oficial en Cines de México, como en 4 cines. Aquí es donde podemos presenciar las virtudes de la obra potenciadas con la dirección dada por Kyoto Animation. No solo el apartado técnico es superior al tratarse de una película, sino también el contenido de la misma enfocado en el viaje emocional de Kana. Destaca por sobre el trato del mangaka a su obra. Esta va sobre Kana, extrañando a su padre, pues al inicio del anime, Toru menciona que ella fue exiliada por una travesura. Debido a eso, la niña se quedó con Kobayashi en su casa, tomando el papel de hija, mientras que la humana queda relegada al papel de papá. Esta continúa siendo un complemento de la segunda temporada. Durante el largometraje vemos la dicotomía de la paternidad y cómo Kana vive confundida con este sentimiento, queriendo estar junto a Kobayashi debido a los lazos afectivos, pero al mismo tiempo desea regresar con Kimun, su padre biológico, por apego sanguíneo. Aquí nos presentan a Kobayashi como la figura emocional y amorosa, quien valora a los demás por quienes son y quienes pueden llegar a ser, apreciando las experiencias vividas y el desarrollo. En cambio, Kimun es la parte tosca de las relaciones, utilitarista, donde la familia es una unidad adicional para desempeñar un trabajo. En este caso, un soldado más para la facción del caos en su guerra contra la facción armonía. Él regresa para usar el poder de Kana, pues la travesura resultó en que ella rompió un orbe de poder y dicho poder se encuentra en ella. Las emociones no importan aquí. Si bien el filme nos cuenta un viaje emocional catártico para la familia de dragones, es una experiencia que cada quien debe vivir y sacar sus propias conclusiones. La animación se enfoca en la trama, las emociones y el desarrollo de personajes. La reducción del ecchi es considerable a favor de las virtudes. Algo curioso es que la película logró salir de Japón, llegando subtitulada a unos pocos cines de México por parte de la distribución de Crunchyroll. Desconozco los factores que hicieron esta distribución posible. Cuando la obra se centra en presentar los temas familiares, emocionales, las relaciones entre los personajes y su evolución, es cuando salen a relucir las virtudes que muchos de los seguidores ven en la misma, confiando en sus personajes e historias sin la intervención de fanservice. Cuando terminé de ver el largometraje, lo que me transmitió fue el uso de la frase "padre es el que cría, no el que engendra", pues Kimun fue ausente e interesado, mientras Kobayashi afectiva, queriendo de forma incondicional a la solitaria Kana. Personajes y relaciones. Kobayashi, la protagonista y perspectiva humana de una asalariada ante la aparición de criaturas fantásticas y magia. Ella es una mujer adulta, fanática de los outfits de Maid, al margen de espectadora. Trabaja como programadora sobreexplotada, viviendo con bajo perfil pero sociable con ciertos individuos, consciente de su entorno, cansada y sencilla. La relación con Toru sería la de pareja.
Sin embargo, es Kobayashi quien debe ser conquistada, manteniendo cierta distancia con ella. Takiya es su amigo y compañero de trabajo. Ambos comparten ciertos gustos del tipo otaku y de vez en cuando salen a beber. En cuanto a Kana, funge como tutora de la pequeña dragón, priorizando su bienestar y educación. Elma es su compañera de trabajo una vez ésta se estableció en el mundo humano, teniendo una amistad. En parte también parece ser la tutora de Iruru, pero parece tener más un papel de hermana mayor y le permite que viva en su casa. Sus gags consisten en las ocasiones que toma alcohol, pero los más frecuentes, hasta el punto en que ha perdido el miedo, son aquellos donde alguien de otro mundo llega frente a ella y es expectante de sus poderes. Suele ser la voz de la razón al querer mediar entre los conflictos, los cuales la envuelven en situaciones de peligro y fantasía. Toru, la coprotagonista de la obra, representa al extranjero viviendo en un mundo distinto al suyo, acostumbrándose a sus normas. Ella es una dragona, en su forma humana es una joven adulta. Su ropa, el vestido de maid, son sus escamas. Está enamorada de Kobayashi, buscando conquistarla. Es enérgica, imprudente y la figura mágica en un mundo cotidiano. Es la sirvienta de Kobayashi y junto a ella la pareja principal junto con esta. Tutora de Kana, supervisora de Iruru, amiga de Lukua y Fafnir y no le cae bien Takiya. Tuvo una relación anterior con Elma y ahora parecen llevar una amistad forzada. Su padre, Democles, ve el actuar de Toru como un capricho. Sus gags se basan en su condición de dragón. Como uno de estos seres entre humanos, destaca por sus cualidades físicas y mágicas. Pese a medirse, sigue exagerando con sus capacidades. Ella está superando prejuicios, se adapta a un mundo distinto al que la vio nacer y aprende a amar. Kana es la menor del elenco. En principio sería el complemento de la familia no tradicional junto a Kobayashi y Toru, pero también es la adaptación de un extraño a un mundo distinto con otras reglas. Es una dragona, pese a su edad, posee bastante poder. Su forma humana corresponde a la etapa de desarrollo en la que se encuentra, por lo que sigue siendo una niña. Es más tranquila y su adaptación es más rápida que la de otros personajes. Su rostro suele verse poco expresivo, pero es curiosa y aprende constantemente, tanto por otros personajes como por la escuela. Funciona como la hija en la relación de Kobayashi y Toru. Lleva una relación de amistad con Ilulu y Shouta. Con Saikawa parece querer llevarse una relación más afectiva por parte de esta última. Kana la ve como una amiga. Sus gags se basan en cómo ella, aunque sea dragona, realiza sus actividades como humana con naturalidad, a veces comiendo insectos o grandes cantidades de comida, y como cualquier cosa le llama la atención. Elma es una perspectiva distinta al elenco, pertenece a la facción Armonía, representa la integración más ordenada y pragmática al mundo humano y funciona como la contraparte de Toru. Su edad es similar a la de esta última, aunque su rostro es más visto como el de un adulto en una etapa similar a Kobayashi. Al pertenecer a la facción Armonía, su interacción con los humanos y el control de sus habilidades es más refinado que las de Toru. Es amiga de Kobayashi y Toru, aunque tuvo una relación algo complicada con esta última en su mundo de origen. A veces funciona como niñera de Kana, es percibida como una trabajadora excepcional por sus compañeros. Su gag se basa en su gusto por la comida, un gusto exagerado por comer de todo en casi cualquier momento, al punto que la convencen con postres, así como encontrar patrones similares de su mundo en el mundo normal. Lukua ya tiene conocimiento del mundo humano, es como un comodín dentro de la obra, pues es presentada como la más poderosa pero pertenece a una facción neutra. Es de apariencia madura y voluptuosa, suele entrar en malentendidos, a veces por capricho y en otras por casualidad. Al ser neutra no se entromete en los conflictos de los demás personajes. Se basa en la deidad mesoamericana Quetzalcóatl de México, compartiendo la misma mitología en la obra. Sus gags se basan en su sensualidad y en su forma despreocupada de actuar, siendo que le gustan las conversaciones ambiguas y los juegos psicológicos, así como ocultar a los demás parte de su pasado.
Debido a su poder y experiencia, así como su neutralidad, podría resolver muchos problemas con facilidad, prefiriendo mantenerse al margen como una observadora. Si decidiera actuar, podría considerarse un deus ex machina. Y Lulu es otra perspectiva de un dragón en el mundo humano, siendo reintroducida a la convivencia en sociedad y la superación del trauma. Es de una edad similar a Toru. El tamaño del pecho se relaciona a la cantidad de fuego que almacenan en su cuerpo. Ella aprende sobre el mundo y vive en casa de Kobayashi. Podría considerarse un personaje trágico al ser de la facción Chaos. Los demás dragones le negaron su infancia y convivencia con los humanos de su mundo. Acumulando odio por siglos, al abrirse con Kobayashi, se da a entender que ella actuó como los demás dragones querían que fuese, pero ahora atraviesa una etapa de cambio y de recuperar aquello que nunca pudo experimentar. Su relación con Kobayashi, Toru y Kana es como un miembro más de la familia. Su relación principal es con Taketo, un adolescente que debería atender una tienda de dulces. Ellos son percibidos como un romance adolescente. Sus gags se basan en su aprendizaje del mundo y el cómo se divierte al incomodar a Take, pues ella está consciente de que le atrae. Hablaría de los demás personajes, pero sus interacciones son tan pocas o quedan relegadas a usos limitados. Como Takiya y Fafnir, su dupla se basa en la afición compartida por los videojuegos y la cultura otaku. Pasan gran parte del tiempo en los videojuegos del tipo MMORPG, siendo el humano el compañero de trabajo de Kobayashi, y el dragón uno de la facción Chaos que custodiaba un tesoro. Saikawa está obsesionada con Kana, creando algunas situaciones incómodas. Shouta es uno de los personajes con más conocimiento de la magia y criaturas fantásticas al ser un mago, aunque se recurre al uso de chistes subidos de tono con Lukoa. Temocles es el padre de Toru y líder de la facción Chaos, fungiendo como figura intimidante. Fuera de los personajes que son recurrentes y mueven la trama, hay otros extras que tienen una que otra aparición para cumplir con un gag cómico o servir como fuerza opositora para la evolución de algún o algunos cuantos personaje en particular. Y Lulu. A diferencia de otros personajes, y Lulu es un caso particular para analizar. A lo largo de estar analizando la obra, así como volver a verla, este personaje llamó bastante mi atención, no solo por su diseño, sino por su conflicto inicial. Se nos presenta Ilulu por primera vez al inicio de la segunda temporada. En el manga es en el capítulo 30. Se nos presenta como una amenaza, con un poder similar al de Toru, pero esta última con la desventaja de tener en peligro la ciudad entera. Se desarrolla una batalla en que Toru logra ganar solo por la barrera de Elma. Al presentarse, Ilulu habla sobre cómo Toru se ha mezclado con los humanos y cómo otros dragones han hecho lo mismo, abordando que pertenecen a la facción Chaos y la destrucción es su prioridad, así como ver imposible la coexistencia entre dragones y humanos. Sin embargo, después de ser salvada por Kobayashi de Kremene o Kremen, por fin se abre y descubrimos que otros dragones le han impuesto su visión del mundo. Nunca conocemos a sus padres, pues se encuentran fallecidos desde que era muy joven, siendo aquí donde los otros dragones la adoctrinaron. Ella jugaba con niños humanos, incluso ella menciona que no tiene ninguna culpa de lo que hagan sus semejantes. En otra ocasión anterior, un niño humano le había hecho una muñeca a su apariencia. Al mostrársela a sus padres, estos furiosos la destruyeron al negar la coexistencia. Lo que puedo interpretar aquí es a Ilulu como un personaje trágico, condicionado y coaccionado. Cuando ella empieza su combate contra Toru, no lo hizo porque creyera que es lo que quería hacer. Su cambio relativamente rápido sugiere que existía un conflicto interno previo entre aquello que expresaba y aquello que realmente deseaba. Y Lulu se autoengañaba por coerción social de la facción Chaos.
Algo similar podemos ver durante los eventos del primer Resident Evil. El personaje de Barry Burton ayuda a Albert Wesker en su traición a los miembros de STARS. Durante los eventos de la mansión Spencer, Barry sigue las órdenes de Wesker, pues este lo tiene coaccionado con la vida de su familia. Barry no es malo, se vio obligado para asegurar la vida de sus seres queridos amenazados por Umbrella. Sin embargo, en ambos casos, tanto Iruru como Barry decidieron ir en contra de esa coacción, cada quien a su modo. Una vez Lulu se deja acoger por Kobayashi, hace catarsis y se acepta. Puedo dejarme engañar por ti. Aún refleja su conflicto interior entre el yo y las expectativas externas. Desde una interpretación inspirada en Carl Jung, puede entenderse este momento como una lucha entre la identidad que Lulu había construido por imposición y las partes de sí misma que había reprimido. Jung definió al yo como el centro de la conciencia y de la identidad personal, mientras que el self engloba tanto la parte consciente como el inconsciente. Bajo esta lectura, el conflicto de Lulu no consiste en descubrir una nueva personalidad, sino en reconciliarse con aquella parte de sí misma que había sido negada durante siglos. Es así como Maid Dragon nos entrega una de las escenas más emotivas de la obra, un duelo interno entre lo que uno es y lo que cree que es, en un alto potencial narrativo, sumado a la interpretación de la actriz de voz o también al doblaje latino y la dirección de Kyoto Animation. Después de eso, ella aún no es capaz de perdonarse a sí misma por su actuar, hasta que Lukua interviene, así hablando con Saikawa. De esa forma, Lulu aceptaría lo que quiere, jugar con ella y Kana. Reflexiona y comienza a avanzar. Cuando Toru la hizo buscar un trabajo, se entusiasmó por una tienda de dulces. Esto porque es visitada por niños. Esto refleja en ella la búsqueda de aquello que representan los niños: inocencia, amistad y una cotidianidad pacífica que nunca pudo experimentar. Este tipo de comportamiento me recuerda a la idea popular del niño interior, la búsqueda de experiencias y emociones que una persona siente que le fueron arrebatadas, pese a ser un adulto plenamente funcional. Además de su dinámica con Taketo, Lulu comienza un proceso de adaptación mientras sana el dolor de hace años y aprende a confiar una vez más. Y espero que en un futuro se siga desarrollando esta parte de Iruru. Comedia. La comedia es subjetiva y depende en gran medida del espectador. El humor suele construirse a partir de los géneros que forman una obra. En el caso de Maid Dragon, estamos ante un slice of life con fantasía, romance yuri, dinámicas entre personajes y la diferencia entre especies y ambos mundos, así como chistes relacionados a la sexualidad y el erotismo en determinados contextos, al ser también una obra del género ecchi. Kobayashi es el principal sujeto que interactúa con la diferencia entre ambos mundos junto a Toru, pues una se sorprende de las capacidades de la dragona, mientras la otra intenta entender el entorno de su amada. Las dinámicas entre personajes son uno de los pilares de la comedia, como Takiya y Fafnir, así como crear relaciones entre personajes que tienen poca interacción entre sí para renovar los chistes y mantener la trama fresca. Como obra ecchi, es natural que existan chistes y situaciones de carácter erótico o sugestivo. Sin embargo, estos funcionan mejor cuando complementan a los personajes y la trama en lugar de sustituirlos o volverse excesivos. También resulta importante el contexto y los personajes involucrados. Sobre este punto volveré más adelante. Videojuegos. La franquicia cuenta con solo 2 videojuegos, uno disponible en Steam del tipo lluvia de balas, Burst for Shogun Bread, el cual han estado viendo de fondo a lo largo del video. Este cuenta con un gameplay frenético y en constante movimiento dentro de su género, así como una historia que no forma parte del canon, donde los personajes están dentro de una PC maldita. El juego cuenta con algunos coleccionables, así como imágenes desbloqueables. Hay un apartado sobre el fanservice que tocaré más adelante.
El juego es difícil, en especial si no estás acostumbrado a este tipo de juegos. Está bien para pasar un rato y uno puede comenzar a tomarle ritmo conforme juegue. Cada personaje cuenta con su propio estilo de ataque, así como un botón de evasión y una embestida. No se puede disparar mientras se carga, pero puede eliminar enemigos comunes de un golpe y causar daño considerable a los jefes. Así como el Burst, un ataque de área que elimina todo elemento en pantalla y a los jefes les causa un buen daño. Sin embargo, solo tienes 3 por partida. El otro juego es Miss Kobayashi's Dragon Maid Fantasía. Es un juego de navegador por parte de G123. Es un gacha con muchas microtransacciones. La historia va de Kobayashi y los demás personajes siendo atrapados por una arcade maldita, llegando a un mundo de fantasía y ciencia ficción. El juego es automático, centrándose en la administración de equipamiento, mejoras y alineación. El enfoque es PvP y carece de una trama una vez iniciado el juego. A diferencia del juego anterior, puede jugarse gratis, pero si no eres de los que invierten dinero, será difícil progresar, quedando relegado a quedar muy atrás con facilidad. El arte de este juego es muy distinto al del otro juego y el anime, siendo una combinación entre los diseños de portada del manga y los diseños del anime. Los artistas en el diseño de personajes le dan una identidad visual propia a este juego. Desconozco si es decisión del sitio donde se aloja el juego o es interna del desarrollo. Esto lo convierte en cierta medida en una de las puestas de entrada más amigables para quienes no conocen la franquicia. Esto es a medias, pues los personajes voluptuosos y ciertos outfits sensuales siguen presentes, pero hasta donde llegué a jugar, solo para los personajes adultos. Referencias en otros medios. La franquicia también ha colaborado con otros videojuegos como Isekai, Slow Life, Dragon Paw y Alchemy Stars, incorporando a varios personajes como unidades jugables y añadiendo eventos temáticos exclusivos. En Japón tiene eventos exclusivos como Ciudad de Koshigaya. Esta ciudad, modelo base de los escenarios del anime y película, realizó múltiples colaboraciones, en especial con la reciente película, incluyendo arte gigante de los campos de arroz, tambo art, iluminación y menús temáticos. Cafeterías temáticas. Eventos temporales en cafeterías japonesas, como la famosa cadena At Home Cafe, donde los personajes han inspirado platillos, bebidas y mercancía exclusiva. Sin embargo, quizá la que podría ser la más conocida al tener un impacto más grande a nivel mundial es el arquetipo basado en las dragonas en Yu-Gi-Oh! Hablo de Dragon Maid, el cual es el resultado de Shinya habiendo hecho una petición de que hicieran cartas basadas en una de sus obras, lo que Konami haría después. El resultado fue Dragon Maid, un arquetipo que hasta la fecha cuenta con 7 miembros, los cuales son Nurse Dragon Maid, Laundry Dragon Maid, Parlor Dragon Maid, Kitchen Dragon Maid, Chamber Dragon Maid, House Dragon Maid y Ladies Dragon Maid. Todas las chicas se basan en el concepto de la dragona sirvienta de Toru, con características sueltas de los demás personajes dragón de Maid Dragon, así como caracterización propia. Ellas cuentan con su propio lore dentro de Yu-Gi-Oh! Si te interesa conocer a detalle todo sobre este arquetipo, tengo el video definitivo, así como otros más que complementan al mismo con información que apareció posterior a la investigación del primer video, solo en este canal. Aunque desconozco cuántas otras series anime pudieron verse influenciadas por Maid Dragon, el concepto de chica dragón existe desde hace décadas en obras como Slayers 1995, Dragon Half 1993, Dragon Ball GT 1996 o incluso en la carta Dragon Core Hexer 2016. Fanservice. El fanservice es un recurso que tiene años existiendo,
Este busca complacer al fan por cualquier elemento reconocible o satisfactorio en medios de entretenimiento, desde una referencia que aporta poco o nada hasta la vestimenta sugestiva de algún personaje. Si bien, en la cultura del anime el término suele asociarse particularmente con el erotismo, aunque su significado es más amplio y abarca cualquier elemento diseñado para satisfacer las expectativas del público, ignorando otros aspectos que también cumplen esta tarea. Hablaré del concepto de Kate Russell sobre el fanservice. Fanservice es la exhibición aleatoria y gratuita de una serie de gestos anticipados comunes en el manga y el anime. Estos gestos incluyen cosas como fotos de bragas, extensiones de piernas y destellos de pechos. En el anime, varias obras tienen fanservice. Este recurso suele usarse para mantener a cierto sector de los espectadores consumiendo el material. El fanservice no es malo per se. Como cualquier otro recurso o cliché, es posible que un autor termine usándolo, incluso escenas que no tienen la intención de serlo, por interpretación del espectador puede ser tomado como tal. Este tipo de casos se puede responder con la teoría de la recepción de Stuart Hall, lo cual nos dice, aunque una película, un libro o un juego tenga algún significado inherente, el público que los ve o los experimenta le da un significado. El público llega a comprender lo que sucede en el texto o en la pantalla. El público recibe el trabajo creativo realizado y percibe su contenido de forma similar o diferente. El significado del mensaje puede cambiar en la forma en que lo ven encajar según su contexto social. Maid Dragon tiene el género ecchi, por lo que no se es ajena al uso de este recurso. Sus personajes atractivos son las dragonas, al ser las más voluptuosas, siguiendo la explicación interna de la obra, donde el tamaño del pecho se relaciona con la capacidad de almacenar fuego, así como los intentos de cortejo de parte de Toru hacia Kobayashi. La mayor parte de este recurso se enfoca en el tamaño del pecho, como la observación de Kobayashi o los rebotes y enfoques constantes a los de Ilulu y Lukua. Podría decirse que Shinya parecía tener como público objetivo al masculino por este uso de personajes femeninos, pues los masculinos como Fafnir, Takiya o Taketo son recursos cómicos. El uso del fanservice no es el problema. Este recurso suele ser rechazado por un abuso perpetuo, al desconfiar de las fortalezas de la obra para mantener la retención del consumidor. Una historia personal que me ocurrió fue cuando mis primos me habían recomendado ver Queen's Blade, el cual trata sobre mujeres voluptuosas peleando por un trono. El ecchi es constante por la vestimenta y los encuadres. Sin embargo, cuando el recurso se usa para escenas que no aportan, es cuando sucede una saturación. No llegué muy lejos, me terminó aburriendo. Algo similar me pasó con High School DxD, una saturación de ecchi que no aportaba a la trama, es decir, aquel que no involucra los poderes de Issei. En cambio, con Maid Dragon, por parte de la adaptación de Kyoto Animation, varias escenas fueron suavizadas, priorizando la trama de la obra pero sin dejar de lado las curvas. En otras palabras, usar el recurso en el momento y lugar adecuado, ya sea para complementar un chiste, porque la situación no amerita seriedad o emoción. Sin embargo, también importa qué personajes son utilizados para este recurso. Es precisamente en este punto donde Maid Dragon entra en terrenos más controvertidos y donde surge buena parte del rechazo hacia la obra. Elementos controvertidos. Ya he señalado virtudes de la obra misma, así como algunos tropiezos en el ritmo. Sin embargo, es imposible ignorar al elefante en la habitación. Maid Dragon se ha visto rodeada de polémicas, tanto su manga como la adaptación animada, pues existen elementos que pueden llegar a ser incómodos y otros que sobrepasan ese límite. Hay dos personajes que son el centro de las discusiones cuando esta obra se debate, desde una perspectiva axiológica: Kana y Lukua. Para función de esta crítica sobre la ética en una obra, el arte desde el eticismo,
Es inmenso el poder del arte en nuestro cerebro. Se sabe que ciertas estructuras de la corteza auditiva solo responden a tonos musicales, que una parte importante del cerebro y del cerebelo interviene en la coordinación de todo tipo de movimientos, como en el baile, que en las recreaciones teatrales regionales del cerebro especializadas en el lenguaje oral que están conectadas con el sistema límbico, nos proporcionan el componente emocional o, referido a las artes visuales, que nuestro sistema de procesamiento visual genera imágenes reales o ficticias con la misma facilidad, como expone el doctor en educación especializado en neurociencia cognitiva David A. Sousa en su libro Cómo aprende el cerebro. Lo que parece claro es que el cerebro humano es esencialmente creativo y tiene una habilidad infinita para generar cosas nuevas y reinventarse, y que, aunque nunca lleguemos a comprenderlas del todo, ética y estética han de acompañarse para avanzar hacia una realidad en la que todos vivamos mejor. Para no hacer el cuento largo, ya he hablado del fanservice. Algo que mencioné fue el qué personajes son utilizados. Por parte de Lucoa no hay tanto problema. El conflicto sucede cuando se involucra a Shouta en la fórmula, un niño de 10 años. El otro caso es cuando Kana tiene ángulos y paneles innecesarios, generando conflicto con la representación del personaje que el autor ya ha proporcionado. Estos son señalamientos principales. A su vez, es frecuente encontrar respuestas que defienden el uso de estos personajes en este tipo de escenas, apelando a la ficción y el origen de la obra, su autor. No obstante, existe otro sector que suele ignorar estos elementos a favor del potencial narrativo de la obra. Cuando se abordan estos temas, la mayoría del sector que los defiende pasa a la ofensiva en sus respuestas, por lo general tachando de moralista al que las cuestiona. Este sector entiende por moralismo el tipo de actitudes que pretenden imponer su punto de vista sobre la manera en que tendríamos que comportarnos en sociedad o en nuestra vida privada. Para resumir, son aquellos que le imponen sus ideas a otros, lo contrario al marco teórico que uso para esta crítica, el cual propone una supracultura, entendiendo que Maid Dragon está sujeta a esta misma. No obstante, para agregar al marco teórico de este análisis, hay que hacer una revisión a Immanuel Kant. Argumentó que el principio supremo de la moralidad es un principio de racionalidad al que determinó imperativo categórico. Es un principio objetivo, racionalmente necesario e incondicional que todos los agentes racionales deben seguir a pesar de cualquier deseo que puedan tener al contrario. La objetividad, según Hart y Kant, debe entenderse como universalidad, y el imperativo categórico prescribe universalmente. Kant es escéptico sobre autoridades arbitrarias como Dios, sentimientos naturales, intrínsecos valores o razones primitivas que existen independientemente de nosotros. Solo la razón misma tiene autoridad genuina sobre nosotros, por lo que debemos ejercer nuestros poderes compartidos de deliberación razonada, pensamiento y juicio, guiados por el imperativo categórico, como la norma interna más básica de razón, para construir exigencias morales más específicas. Con esto podemos entender la indignación de cierto sector de usuarios ante la sexualización de personajes menores en obras como Maid Dragon. Asimismo, la relación de Lucoa y Shouta es fuertemente señalada. A diferencia del trato a Kana, aquí vemos como una adulta se insinúa múltiples veces al menor Shouta, generando una disonancia donde ningún otro personaje reacciona con la lógica o gravedad axiológica que la situación requiere. Antes de continuar previniendo algunas respuestas comunes, como el origen japonés de la obra, dicha defensa está desestimada. Me baso en Marshall McLuhan. Tras la observación de cómo los medios de comunicación habían sido capaces de superar cualquier distancia física, acercando a los habitantes de la Tierra, haciéndonos próximos, vecinos, convirtiendo la Tierra en una gran aldea global. En esta nueva aldea global, los aldeanos pueden conocer qué hacen, cómo viven, qué dicen los demás aldeanos. Debemos reconocer que actualmente estamos más conectados de lo que creemos, y que Maid Dragon no es un producto 100% japonés, pues contiene elementos de otras culturas, como Lucoa, basada en Quetzalcóatl, dios mesoamericano de la época prehispánica, más precisamente en México.
así como el tipo de sirvienta que caracteriza a Toru, que tiene su origen en Europa, más específico del tipo de la era victoriana. El mundo de origen de los dragones tiene una estética basada en la fantasía medieval europea. Las obras japonesas forman parte de una cultura globalizada y, al circular internacionalmente, pueden ser analizadas mediante principios éticos universales y por consumidores pertenecientes a diferentes contextos culturales. En otras palabras, Maid Dragon es el producto de la hibridación cultural en este mundo globalizado. Néstor García Canclini interpreta la hibridación cultural como una reinterpretación útil de las relaciones de significado que se han reconstruido a través de la mezcla. El caso de Lukua es interesante de analizar porque representa una reinterpretación japonesa de una deidad mesoamericana. Los elementos de distintas tradiciones dejan de ser aislados y forman nuevos productos culturales. En el mundo actual, la tecnología y el intercambio de ideas y valores entre culturas ha dado lugar a la globalización cultural, un fenómeno que ha transformado la forma en la que las personas se comunican, se entienden, aprenden y comparten conocimiento. También podemos decir, es el resultado de la globalización cultural cuyas características son: fomenta el intercambio cultural, posibilitando la migración de prácticas y tradiciones a nivel global. Genera hibridación cultural, ya que en el cruce de elementos de diversas culturas da lugar a expresiones únicas, las cuales reflejan la diversidad e innovación en un mundo globalizado. Difunde costumbres y valores de culturas dominantes, como las occidentales, que se propagan globalmente, impactando en las culturas locales. Afecta a áreas como la música, el arte, el deporte y la gastronomía, entre otros tipos de manifestaciones culturales. Para finalizar este apartado, una obra puede ser apreciada por sus virtudes y, al mismo tiempo, ser objeto de cuestionamientos éticos. Volviendo con los elementos controvertidos y el por qué lo son, traigo a la mesa la novela Lolita, de Vladimir Nabokov. Para empezar, el término loli tiene un origen epistemológico en dicha novela. Esta nos cuenta cómo Humbert, un hombre de mediana edad, está obsesionado con Dolores Hayes, una niña de 12 años, y cómo este, como narrador poco fiable, se justifica reiteradas veces. Nabokov no blanquea ni normaliza las acciones de Humbert, las consecuencias existen en su obra. En comparación a Maid Dragon, no hay una contraposición a Lukua dentro de la obra misma. En el anime, el tropo del pervertido que, tras manosear o decir algún piropo a una mujer, este termina golpeado es una clara señal de un actuar indebido. Para complementar la comparación entre Lolita y Maid Dragon, la interpretación también cobra fuerza en la entrevista de la escritora y crítica de arte Avelina Lesper. Considera que si bien se trata de una forma de llamar la atención, apelando a la indignación, esta no es una forma de creación. Asesinar a un perro dejándolo morir de hambre es antiético, pero no supone una transgresión artística porque copia una conducta ampliamente extendida sin aportar algo. Que el hecho sea cobarde y que el autollamado artista mienta al afirmar que cuestiona algo con su acción es únicamente parte del vicio de todas las obras contemporáneas sin factura, de justificar lo que a través de un discurso y de darle un valor moral positivo hasta un acto criminal. Otros usuarios señalan la edad de los personajes, como en el caso de Kana, como un dragón de cientos o miles de años. Sin embargo, la edad real no coincide con la etapa de desarrollo mostrada. Shinya nos presenta a Kana como una niña, su apariencia humana y su psique es tal cual un infante. Bajo esta información, la representación simbólica de Kana es una niña, pues, aunque tenga miles de años, su edad real no es la misma a la de un humano. Entendamos la representación simbólica como la interpretación dada a un personaje en una obra de ficción, en sustitución a uno real. Les daré un ejemplo de etapa de desarrollo. Una mosca vive regularmente un mes. Necesita entre 7 a 10 días para ser adulto. Una mosca de 15 días no puede compararse a un niño de 10 años, aunque haya vivido el equivalente a 120 generaciones de moscas, porque su edad no coincide con su etapa de desarrollo. Y aunque algunas comunidades defienden y separan tipos de lolis, esto no está ampliamente aceptado por todos o son términos oficiales que la industria del entretenimiento japonés haya proporcionado a sus fanáticos.
Pese a que Loli deriva de Lolita, es ese el marco principal a tomar en cuenta, pues los otros tipos ignoran términos ya existentes, como petit, una palabra que puede ser tomada de la moda, pues al tomar conceptos y adaptarlos a otros contextos no es raro. Por ejemplo, célula en biología es distinto a célula en sociología. De este modo, la representación simbólica en el uso de Kana y Shouta, además de otros personajes que aparecen en el manga, es la de un prepuberal, entendiendo la supracultura. Añado una cita. Podemos tener diferentes religiones, diferentes lenguajes, diferente color de piel, pero todos pertenecemos a la raza humana. Todos compartimos los mismos valores básicos. Kofi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Para James Lull, la construcción de una supercultura es una forma contemporánea de organizar elementos culturales en patrones que ayudan a las personas a hacer sentido, a manejar sus vidas y a sentirse más seguros. La interacción entre los variantes niveles de la realidad cultural se convierte en el centro de la actividad cultural. La afirmación de Annan de que todos compartimos los mismos valores básicos puede ser fácilmente criticada, pero ese gesto obvio puede opacar a un punto importante. Discursivamente, la noción de valores universales tiene considerable aceptación. El lolicón Shotacon no busca crear crítica literaria como Lolita. Su intención es la satisfacción del espectador, es decir, complacencia con la representación específica. Entendamos la representación como la acción de mostrar, describir o crear un objeto, idea o concepto de forma reconocible, mientras que la simbolización, el proceso de asignar un significado abstracto o cultural a un signo o elemento que no tiene relación directa con lo que se representa. A esto último le otorga un significado. Dentro de la semántica y la comunicación, lo que he interpretado como cosificación simbólica de la infancia, entendiéndola como proceso mediante el cual representaciones ficticias asociadas a la niñez y lo que representa son convertidas en objetos de deseo o consumo erótico, independientemente de la edad cronológica atribuida a los personajes dentro de la obra. Como he mencionado, la obra de Maid Dragon tiene suficiente contenido narrativo y personajes entrañables para sostenerse por sí misma, sin tener que abusar del fanservice, reubicando este en momentos precisos que pueden funcionar sin competir con momentos divertidos, familiares y emotivos, así como los elementos lolishota de la misma. Pues las obras japonesas forman parte de una cultura globalizada y, al circular internacionalmente, pueden ser analizadas mediante principios éticos universales y por consumidores pertenecientes a diferentes contextos culturales. En otras palabras, un italiano puede analizar una película de Hollywood pese a tener culturas y valores distintos, pues el enfoque es la obra. Manuel Castells ha sugerido que estas condiciones con frecuencia conducen a retrocesos culturales. En un mundo como ese de cambio incontrolable y confuso, las personas tienden a agruparse en torno a identidades primarias, religiosas, éticas, territoriales y nacionales. Asimismo, otras obras que presentan elementos controvertidos de otras épocas como Las Mil y Una Noches, los cuentos de los hermanos Grimm, la Ilíada, pues las obras no existen fuera de la historia, pero tampoco fuera de la interpretación de sus receptores. Por ejemplo, Blancanieves, en el cuento original de los hermanos Grimm de 1812, ella tiene 7 años, mientras en la versión adaptada de Disney de 1937 tiene 14 años. Una obra puede ser producto de su tiempo, pero ser producto de su tiempo no la vuelve inmune a la crítica posterior. Conforme las sociedades se han interconectado, ciertos valores han adquirido una aceptación más amplia, permitiendo que productos culturales contemporáneos sean evaluados desde marcos éticos compartidos. La obra de Shinya es un producto contemporáneo del siglo XXI. Maid Dragon es una obra que ya posee fortalezas suficientes. Estos elementos no son lo que lo hace especial, y, en ciertos casos, incluso compiten con sus mayores virtudes. En el doblaje latino de Maid Dragon, las interacciones entre Lucoa y Shouta tuvieron unas leves modificaciones. Cuando Shouta habla de los intentos de ligue de Lucoa, se refiere a estos como bromas.
De este modo se aligera un poco más la dinámica entre estos dos personajes. Y si me lo preguntan, son bromas muy pesadas. Recepción de la obra. En un entorno digital, caracterizado por la sobreexposición constante de contenidos y a la velocidad del consumo mediático, determinados elementos pueden terminar siendo normalizados o percibidos como menos impactantes para ciertos sectores del público, en especial cuando estos forman parte de convenciones recurrentes dentro de un medio específico. El incendio de las oficinas de Kyoto Animation fue un suceso lamentable. Más de 30 personas perdieron la vida. Personas que ganaban el pan con su trabajo. Personas que luchaban por un lugar en la industria de la animación japonesa altamente competitiva. Una de las víctimas mortales fue Yasuhiro Takemoto, quien fue el director de la primera temporada de Maid Dragon. Una parte del sector que celebró su muerte deshumanizaron al director por su relación a la obra. Hasta donde es demostrable, Takemoto parece no tener ningún antecedente legal y fue el principal encargado de suavizar la adaptación animada, enfocando a la misma en la calidez, la emoción y la familia. Estar en contra de algo no justifica la insensibilidad y la deshumanización hacia inocentes. No podré demostrar esto de los más de 30 fallecidos, pero el blanco fue Takemoto. Sus bocetos y apuntes sirvieron para la adaptación de la segunda temporada y la reciente película centrada en Kana, la cual mantuvo el fanservice muy bajo en comparación al manga o la serie. Dentro del fandom de Maid Dragon, la forma en cómo los usuarios se han apropiado de la obra varía desde fanarts, animaciones, cosplay y lo que se extiende más en internet, los memes. Desde Kobayashi leyendo el periódico en un frame similar a Tom, en la misma pose, hasta el "no digas eso, papu" de Elma, así como los kurimemes derivados, algunos kuris nacidos de otras plantillas como "Kobayashi, ¿por qué me pegas si yo te amo?", o los personajes en base a una imagen de Invisible. Los usuarios decodifican la obra de Maid Dragon, tomando a los personajes y los contextos para codificarlos en un contexto distinto. Es decir, crean un meme, entendiéndolo desde la teoría de la recepción de Stuart Hall y la era de la globalización en la que vivimos. Según James Lull, ya no somos extraños viendo un personaje que hizo otro individuo al otro lado del mundo. Somos aldeanos del mismo planeta, recibiendo material para memes. El humor es la forma más común de conectar entre seres humanos. La obra tiene gran potencial para memes. Incluso las voces de los personajes pueden ser sustituidas para generar un meme que cambie el contexto. Les doy una idea. Fafnir tiene la voz de Daisuke Ono, quien también le da voz a Yotaro Kuyo. La comparación entre personajes es parte del humor de internet, como el parecido físico entre Kobayashi y Makima de Chainsaw Man, derivando en más memes. Les estuve mostrando varios ejemplos en pantalla, todo es potencial de memes. Con un buen ojo y algo de edición podremos tener resultados cómicos, que resalten la capacidad humorística y las virtudes de la obra, pues los memes son derivados del anime, al menos los occidentales. Solo recuerden que Kobayashi se volvió madre o padre sin ponerla, o que se la pusieran, no lo sé. Con la llegada de internet, los usuarios dejamos de ser meros receptores. Claro, existían ya las convenciones y otro tipo de reuniones, pero con la era digital, cualquiera puede participar desde su casa, con solo tomar una imagen de Maid Dragon y reinterpretar la misma en un contexto humorístico. Según Henry Jenkins, no creo que las tecnologías sean participativas, las culturas lo son. Las opiniones extremas, tanto de aceptación como de rechazo absoluto, suelen ser las más visibles dentro de internet. Sin embargo, durante la recopilación de comentarios y opiniones, me fue posible observar una tendencia distinta. Numerosos espectadores reconocían las virtudes narrativas, emocionales y técnicas de Maid Dragon, al mismo tiempo que expresaban incomodidad o desacuerdo con algunos de sus elementos más controvertidos. Esto sugiere que la recepción de la obra no se encuentra necesariamente polarizada entre dos posiciones irreconciliables, sino que existe un amplio espacio de interpretaciones intermedias, una lectura negociada.
La escala de grises que se buscó mantener durante este análisis parece estar presente también en una parte considerable de sus espectadores. Aunque la mayor parte de las respuestas procedían de usuarios hispanohablantes, la naturaleza global de Internet permitió obtener comentarios provenientes de otros contextos lingüísticos y culturales. Esta diversidad, aunque limitada y carente de valor estadístico, resulta útil como muestra cualitativa del carácter transnacional del consumo contemporáneo de productos culturales. Maze Dragon genera discusión, dividiendo a los usuarios, banalizando el debate, aunque un sector que se posiciona en el centro, quienes encuentran valor en sus virtudes y deciden ignorar o rechazar lo incómodo, parecen existir en igual o mayor cantidad. Son las posiciones extremas entre aceptación y rechazo quienes hacen más ruido. Debido a los elementos controvertidos de la misma, el mayor ruido lo hacen quienes la aceptan en su totalidad. Conclusiones. Al finalizar este análisis, mi visión de Maze Dragon se encuentra más cercana a la lectura realizada por Kyoto Animation y particularmente a la dirección de Yasuhiro Takemoto, quien realizó una ligera reinterpretación axiológica de la obra, que a ciertos elementos presentes en el manga original de Hulkyu Shinya. Algunos fans que ven el potencial de la sirvienta dragón debido a la existencia de los elementos controvertidos se refugian para valorar las virtudes de la obra de otra manera, como yo con Dragon Maid. No considero que las virtudes de la obra deban ser ignoradas por la existencia de aspectos controvertidos. Del mismo modo que dichas virtudes tampoco deberían servir para justificar o invisibilizar aquello que algunos espectadores consideran problemático. La adaptación animada me permitió observar la viabilidad narrativa de la franquicia, enfatizando las relaciones humanas, la convivencia familiar, el crecimiento emocional y la comedia cotidiana, destacando por encima de aquellos elementos que considero innecesarios y relegando gran parte del contenido fanservice a un papel secundario. Más que una censura, percibo este proceso como una adaptación que confió en las virtudes propias de la historia y en la capacidad de sus personajes para sostenerla por sí mismos. Les recuerdo que la bibliografía del material utilizado para el análisis de esta crítica la encontrarán en la descripción. Llegando ya al final de este viaje, quisiera conocer tu perspectiva sobre Kobayashi-san Shin no Maid Dragon. Si ya tenías una postura sobre la obra y la misma se mantuvo, o has reflexionado en algún sentido. Mientras escribía esta crítica, me enteré que Crunchyroll ya tiene la película de Kana en su plataforma, que no es la mejor en mi opinión, pero es lo que hay, además de contar con doblaje latino. Si no la has visto, hazlo, ya hablé de la misma en este video. Hasta entonces, deja tu like, suscríbete, comenta y dale a la opción de Super Hype si te aparece. Te invito a ver mis otros videos sobre Dragon Maid de Yu-Gi-Oh! Te recuerdo que yo soy Yami Rick y hasta que Kyoto Animation anuncie la tercera temporada, adiós. なんだ呪いが今そうそんなねえトールまだパソコンの中のおかしいですね